La resucitación cardiopulmonar se define como el conjunto de maniobras encaminadas a revertir el paro cardiorrespiratorio, sustituyendo primero, para interpretar, restaurar después, la respiración y circulación espontáneas con el fin de evitar la muerte por lesión irreversible de órganos vitales, especialmente del cerebro, corazón y riñón. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Alejandro y el día de hoy me honra poder traerles este nuevo contenido. Es un contenido que a muchos les va a poder servir. Eh, Cuento con la presencia y el honor del general brigadier médico cirujano retirado, doctor Antonio Navarrete Bravo. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Alejandro Bello Herrera, por la invitación que me haces. Con gusto, compartiré con ustedes algo de lo que he aprendido en varios, ya casi 50 años en el ejercicio de la profesión médica. Gracias, doctor. Pues el día de hoy vamos a ver el tema, es un repaso muy general del soporte vital básico y ampliar un poco también o extenderme a lo que es el soporte cardiovascular avanzado. Miren ustedes, cada que hay una nueva publicación en las distintas guías internacionales, nos muestran lo que es la cadena de la vida del paro cardíaco en una forma simplista, metafórica, para que en un momento dado nosotros viendo esta cadena nos venga a la mente a manera de recuerdo rápido de las acciones a seguir en un paro cardíaco. Lo primero que tenemos que hacer es, como en toda situación que pudiera ser prevenible, es reconocer que algo está sucediendo en un paciente. Eso es la reanimación en el medio hospitalario. Un paciente que está evolucionando tórpidamente, detener el proceso que lo está deteriorando, y si no es posible y nosotros ya encontramos a esa víctima, digamos, inconsciente, nosotros tenemos que activar el sistema médico local que cada institución debe tener. En la mayoría de las veces se le conoce como el código azul, y una vez que terminan uno de valorar y determinar que el paciente se encuentra en paro cardiorrespiratorio, se inicia con la tercera eslabón de la cadena, que es una reanimación cardiopulmonar de alta calidad. Luego explicaré a qué se refiere este término de alta calidad. Si la víctima tiene un paro cardíaco de tipo desfibrilable, la desfibrilación inmediata es fundamental. Y una vez que se logra retornar la circulación espontánea, otro de los aspectos muy importantes son los cuidados post-paro cardíaco, y el nuevo eslabón que agregan a partir del 2020 es el de recuperación, ya que toda víctima que de alguna manera se recupera de un paro cardiorrespiratorio invariablemente queda con un estrés postraumático, lo mismo que la familia. Bien, empecemos con soporte vital básico. Miren, en todas las emergencias siempre nos han enseñado que lo primero que debemos asegurarnos es precisamente tener una escena segura, tanto para nosotros como para la víctima. Una vez que yo tengo la escena segura, que en el hospital habitualmente no va a haber ningún riesgo, tengo que proceder a evaluar el estado de conciencia. Desde el momento mismo en que me voy acercando a una víctima de un paro cardiorrespiratorio, en cuanto me voy acercando voy a ver tres aspectos. Uno, su reactividad al entorno. La otra, el patrón respiratorio. Y el tercer aspecto, el color. Eso se ve en unos cuantos segundos. En cuanto yo determino que su reactividad está ausente, tengo que confirmar si está inconsciente o no. Y una vez que eso se logra, estimulándolo y al mismo tiempo de que lo toco, le hablo. Una vez que determino que está inconsciente, yo procedo a valorar simultáneamente los pulsos y la respiración. Eso no debe de llevar más de 10 segundos, y si yo en menos de 10 segundos, entre 5 y 10 segundos, encuentro que no hay pulsos o bien tengo duda de su presencia, pero no respira, debo de iniciar una reanimación cardiopulmonar de alta calidad, y de inmediato, como yo activé a mi sistema de emergencia, en cuanto detecté
que la víctima estaba inconsciente, una vez que yo tenga el equipo para dar una terapia eléctrica, que bien puede ser un desfibrilador automático externo o un desfibrilador manual de los clásicos, yo tengo que conectar los electrodos, determinar el tipo de paro cardíaco y si es desfibrilable, proceder de inmediato a una descarga eléctrica. Ahí empieza el soporte vital cardíaco avanzado. Aunado a esto, viene la aplicación de una línea intravenosa, la aplicación de fármacos de acuerdo al ritmo y, si es posible, un manejo avanzado de la vía aérea. Si logra retornar a la circulación esa víctima, se inician de inmediatamente cuidados posparo cardíaco integrados para evitar su deterioro, que luego vamos a hacer algún comentario al respecto. Y finalmente, pues esa etapa de recuperación que puede durar meses o años para la recuperación tanto de las secuelas de tipo fisiológico como secuelas de tipo emocional para él y para la familia. Bien, miren, se le llama reanimación cardiopulmonar de alta calidad. Ese término apareció en la literatura por ahí, por el año 2000, más o menos, en las guías 2000. Inicialmente eran 5 los criterios para considerar que una reanimación cardiopulmonar era de alta calidad. Actualmente son 8 los criterios y hay quienes desconocen eso. El primero debe de ser la correcta ubicación de las manos. Las manos deben de ir al centro del pecho de la víctima y de esta manera quedarían colocadas en la mitad inferior del esternón. Se debe de comprimir rápido y comprimir rápido es de 100 a 120 compresiones por minuto. Se debe de comprimir fuerte, es decir, abatir el tórax entre 5 y 6 centímetros. Se debe de permitir entre cada compresión que haya un retroceso de la pared torácica. No debemos de hiperventilar y no debemos de suspender las compresiones salvo lo que sea muy indispensable, como por ejemplo en el momento de un abordaje avanzado de la vía aérea, en el momento de aplicar una descarga eléctrica, en el momento de evaluar el ritmo que la víctima presenta después de 2 minutos de compresiones torácicas y nada más. Fuera de eso, en lo menos posible. Las compresiones es el aspecto más importante. Otro de los criterios para considerar reanimación cardiopulmonar de alta calidad, cuando hay 2 reanimadores, es que se deben derrotar. Si no hay quien lleve el tiempo, ni los procesos que se están efectuando, no los está anotando, entonces cada 5 ciclos debe derrotarse quien comprime, ventila, y quien ventila, comprime. Pero ya en el manejo avanzado, siempre hay un integrante que va anotando todas las acciones que se están efectuando y el tiempo de compresiones. Y cada 2 minutos de compresión efectiva, avisa al líder para que el líder ordene que se detengan las compresiones, que se cambien los reanimadores en función y evaluar el tipo de ritmo que tiene la víctima. Otro de los criterios que se ha anexado últimamente para considerar de alta calidad son dispositivos de retroalimentación. ¿Qué son estos? Son dispositivos que nos van a decir si nosotros estamos efectuando una compresión efectiva. Pueden ser dispositivos mecánicos en la actualidad que se colocan en el pecho de la víctima, se comprime sobre ellos y esto nos dice la frecuencia en la que estoy comprimiendo el tórax y la profundidad. O bien puede ser un parámetro fisiológico en las víctimas que están intubados y en la actualmente incluso con dispositivos supraglóticos el determinar la concentración de dióxido de carbono al final de la exhalación. Estos parámetros son ya los que se utilizan. Se dice que si hay una exhalación de un mínimo de 10 milímetros de mercurio, quiere decir que hay un buen bombeo, por decirlo así, de sangre debido a las compresiones torácicas. Estos serían los 8 criterios para considerar una reanimación cardiopulmonar de alta calidad. Bien, iniciaremos a comentar algunos aspectos ya del soporte vital cardiovascular avanzado. Miren, uno de los aspectos más importantes es que el equipo de reanimación, ¿verdad?, esté bien integrado. Un equipo de reanimación de alta eficiencia o de alta eficacia debe de
cumplir con ciertos criterios para decir que va a ser un equipo que va a ser funcional y van a estar en coordinación perfecta. Primero, cada quien debe de saber cuál es su función y responsabilidad. Es fundamental que cuando se trabaja en un servicio de urgencias, previo, antes de que suceda el evento de emergencia, se pongan de acuerdo qué haría cada quien en caso de que tuvieran un paro cardiorrespiratorio. Durante el evento en sí, una vez que se está tratando a una víctima de paro cardiorrespiratorio, los mensajes o las órdenes que emite el líder deben de ser claros, nada de confusiones, nada de ambigüedades. Debe de haber un circuito cerrado de comunicación. Siempre que el líder emita una orden, debe de serlo de preferencia mirando a la cara de a quien le está ordenando que efectúe tal o cual procedimiento, y quien efectúa el procedimiento debe de cerrar el círculo mencionando que está cumpliendo con la indicación que se le dio. Deben los miembros del equipo reconocer sus limitaciones. Si, por ejemplo, a quien se le indica que aborde un acceso vascular periférico no lo puede hacer, debe de informarlo, pues para que el líder en un momento dado proceda a dar otra indicación, como podría ser un abordaje intraóseo. Debe de haber también la confianza para que hagan intervenciones constructivas, es decir, que en un momento dado algún integrante del equipo, si ve que alguno de los compañeros no está haciendo en forma correcta su función o su responsabilidad, con todo respeto le corrija para que se siga el procedimiento en forma adecuada y eficaz. El líder debe periódicamente de hacer un resumen de lo que se ha efectuado hasta ese momento y evaluar el estatus de la víctima en ese momento a viva voz para que todos estén compenetrados en todo lo que se ha hecho y en qué es lo que se piensa hacer en el siguiente paso. Y todo eso siempre con respeto mutuo. Bien, lo ideal para que haya un equipo, digamos, completo en cuanto al factor humano, debe de haber el líder que no se debe de distraer en otras funciones más que en estar observando el buen desempeño de los colaboradores y estar viendo cuál es el problema a tratar y en un momento dado decir quién debe de hacer o tal o cual cosa, cambiar, interpretar ritmos, indicar medicamentos, en fin. El líder es el que lleva el peso del manejo de la víctima en paro. Debe de haber alguien que se encargue exclusivamente de la ventilación. Otro elemento se va a encargar de las compresiones. Alguien más, otro de los proveedores, va a encargarse del monitoreo y de las descargas eléctricas cuando así lo indique el líder. Otro más de los proveedores debe de encargarse del acceso intravenoso y la aplicación de fármacos. Y un sexto integrante, eso es fundamental, debe de llevar un registro de todas las acciones, el tiempo que lleva dándose compresiones y es el responsable, cronómetro en mano, de decirle al líder 2 minutos, cuando sean 2 minutos de compresiones efectivas. El tiempo que transcurre entre que se suspenden las compresiones, se valora el ritmo, se cambia los que comprimen y ventilan de papel. Eso no cuenta. Quien lleva el control de tiempo e intervenciones vuelve a echar a andar su cronómetro en el momento en que inician nuevamente la primera compresión y así, a los 2 minutos líder, se detiene, cámbiense de funciones, valoro ritmo, ok, sigue en paro cardíaco por tal o cual circunstancia, reanimen el RCP y continúan. Y en ese momento, al dar la primera compresión, nuevamente, de tal forma que son 2 minutos de compresiones efectivas para detenerse, cambiar de funciones quien comprime y ventila y valorar el ritmo cardíaco que tiene esa víctima en ese momento. Bien, una vez que colocaron, cuando una víctima, se encuentra una víctima en paro cardíaco, se inicia de inmediato lo que habíamos mencionado, la reanimación cardiopulmonar de alta calidad. Y en cuanto se tiene el monitor desfibrilador, se deben de colocar los electrodos
porque es fundamental determinar qué tipo de paro cardíaco tiene. Esto es básico. Y vamos a encontrar a dos tipos de paros cardíacos, los que son desfibrilables y los que son no desfibrilables. Esto es fundamental, insisto, porque los desfibrilables, como la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulsos, si se logra dar la descarga eléctrica de desfibrilación en el primer minuto, se logra una sobrevida de entre 86 y 95%. Por lo tanto, es muy importante que se tenga un monitor desfibrilador, y si no se tiene un monitor desfibrilador manual, por lo menos un desfibrilador automático externo, ya que este tipo de paros desfibrilables responden perfectamente bien a la primera descarga si se les da en el primer minuto. El otro tipo de paro cardíaco son los no desfibrilables. Ahí va uno a observar la asistolia, que es una línea isoeléctrica, y nosotros debemos de confirmar que no sea un fallo en el contacto de cables, un bajo nivel de energía, una derivada mal seleccionada, en fin. Debemos de confirmar de que esa línea isoeléctrica efectivamente es una asistolia. Y el otro tipo de paro cardíaco no desfibrilable es la actividad eléctrica sin pulsos, en donde lo que vamos a observar es un patrón de generalmente una taquicardia sinusal, un patrón bien configurado, pero la víctima está inconsciente, sin respirar y sin pulsos. Los ritmos no desfibrilables, como su nombre dice, no se debe de dar descarga eléctrica. Para ellos es la reanimación cardiopulmonar de alta calidad, buscar las causas y aplicar adrenalina cada 3 a 5 minutos, y como enseguida haré comentarios seguramente. Bien, el ritmo desfibrilable, ya sea una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulsos. Siempre la reanimación cardiopulmonar es el pivote, las compresiones sobre el cual gira todas las demás acciones. En una ocasión me preguntó alguien confundido que cuál era la RCP básica y cuáles eran las compresiones en el manejo avanzado. No, como que no entendía que lo que son las compresiones, la reanimación cardiopulmonar, lo que es comprimir y ventilar, es lo mismo, sea nada más este proceso en sí, soporte vital básico, y o bien ya en el manejo avanzado. Entonces, la RCP de alta calidad, con aquellos 8 criterios que les comenté, es fundamental. Aplicar el monitor. Una vez que aplico el monitor, yo determino qué tipo de ritmo tiene, y si es desfibrilable, pues proceder con la desfibrilación. Siempre pensar en lo que le llaman las 5 H's y las 5 T's, es decir, las posibles etiologías o causas del paro cardíaco. Esto es fundamental, sobre todo en asistolia y actividad eléctrica, ya que los ritmos desfibrilables habitualmente es un trastorno en la conducción eléctrica, generalmente por una cardiopatía isquémica crónica o aguda. Una vez que yo ya detecté que tiene un ritmo desfibrilable, reinicio mi RCP mientras cargo mi desfibrilador. Habitualmente los desfibriladores modernos tienen como máxima potencial de descarga 200 joules y se inicia con 200 joules. Mientras se está cargando el desfibrilador, se está dando RCP. En cuanto está listo, se suspende la RCP, se aplica la primera descarga, descargando, y de inmediato las compresiones. A los 2 minutos se detiene el proceso, el líder evalúa cuál es el ritmo, si determina que sigue en el mismo ritmo desfibrilable, ordena que se cambien de función, ordena, se reinicie las compresiones mientras se vuelve a cargar el desfibrilador. Y una vez que está cargado con 200 joules nuevamente, se procede a descargar en menos de 5 segundos, y después de la descarga se reinicia la reanimación cardiopulmonar. Es importante que sepan que después de la segunda descarga se aplica la primera dosis de adrenalina en bolo, 1 miligramo, y después de la adrenalina de ese bolo de 1 miligramo, 20 mililitros de solución salina a manera de bolo, precisamente de empuje,
del fármaco dentro de la circulación. A los 2 minutos de haberse valorado o de compresiones continuas, se vuelve a valorar el ritmo y si se detecta que sigue en paro cardíaco por un ritmo desfibrilable, nuevamente sería la tercera descarga de 200 joules, se da la descarga, se inicia RCP y se inicia la primera dosis de un antiarrítmico que es la amiodarona. La primera dosis es de 300 miligramos, ¿verdad? Y se continúa así el proceso. A los 2 minutos se vuelve a valorar, si sigue en paro cardíaco, nuevamente la adrenalina, de tal manera que 1 miligramo de adrenalina va a ser cada 4 minutos, o sea, cada 2 ciclos. Al siguiente ciclo, después de la tercera dosis de adrenalina, se aplica una dosis de amiodarona de 150 miligramos y de ahí en adelante ya nada más, cada 4 minutos, es decir, cada 2 ciclos de cada 2 ciclos de 5, digamos de 5 eventos de 2 minutos cada uno de ellos, cada 4 minutos para ser más precisos, se va a aplicar adrenalina. Si duraren 1 hora aplicando reanimación cardiopulmonar, 1 hora se va a estar aplicando adrenalina, ¿verdad? Cada 4 minutos. Ya me ha tocado a mí pacientes de esas características, aunque ustedes no lo crean, pero sí ha habido casos excepcionales en los cuales dura uno 40 minutos, 60, en paro por fibrilación ventricular. Son excepciones, pero las hay. Bien, en los ritmos no desfibrilables, como les comentaba a ustedes, que son la sistolia y la actividad eléctrica sin pulsos, como siempre, lo más importante es una reanimación cardiopulmonar de alta calidad. Las compresiones que sean efectivas. Yo aplico el monitor, una vez que determiné que estaba en paro cardíaco, inicié mi soporte vital básico, aplico el monitor y ahí es donde voy a observar que este paciente tiene una línea isoeléctrica de asistolia o bien tiene un patrón electrocardiográfico bien definido. Y eso a mí me hace, como no está uno acostumbrado, yo veo una taquicardia sinusal y lo saca a uno de balance y lo induce al líder a revalorar el pulso. Se vale. Habitualmente lo hacen porque es desconcertante cómo estoy dando reanimación cardiopulmonar antes de aplicar el monitor y cómo al aplicar el monitor veo un ritmo organizado y digo, ¿qué pasó? Y todos los que no están acostumbrados a manejar el paro cardíaco como que se sacan de onda. Pero no, esto es real, es efectivo. Vuelve a valorarse el pulso y está ausente. ¿Por qué? La mayoría de las veces del paro cardíaco por actividad eléctrica sin pulsos es la hipovolemia. Esa es la gran cantidad de pacientes. Sin embargo, hay 5 posibles causas que les llamamos 5 H's, como son, además de la hipovolemia, la hipoxemia, la hipercalemia o hipocalemia, la hipotermia y la acidosis o hidrogeniones. Hay que pensar en ello. Y las T's famosas, hay que pensar en una trombosis coronaria, signos de infarto al miocardio, tromboembolia pulmonar, taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión y tóxicos o tabletas. Estas 5 H's y 5 T's son para traernos a la mente las posibles causas y uno debe de tomarse de lo que más se parezca, ya que la mortalidad es muy alta, tan alta que la sistolia, si acaso se llega al 2% de sobrevida es mucho. Y la actividad eléctrica sin pulsos en buenas manos un 8 a 10%. De ahí lo importante de encontrar la causa, porque si no se encuentra la causa, simple y sencillamente no va a responder a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Una vez que yo ya valoré que tiene un ritmo organizado y que tiene, por lo tanto, una actividad eléctrica sin pulsos, reinicio mi reanimación cardiopulmonar de alta calidad. De ahí en adelante, aplicaré adrenalina cada 4 minutos. Es decir, vendrían siendo cada 2 eventos de 5 ciclos de compresiones torácicas de 30 por 2, cuando son 2 reanimadores. Incluso cuando es uno en el adulto también son 30 compresiones por 2 ventilaciones. Y cada ciclo serían
de 5 ciclos de 30 compresiones por 2 ventilaciones se efectúan más o menos en 2 minutos, de tal forma que cada 2 ciclos de ese tipo son 4 minutos y es cuando aplicaríamos la adrenalina todo el tiempo. Es muy importante aquí considerar la intubación orotraqueal, porque al tiempo que yo aseguro de una buena oxigenación y de esta manera estoy tratando una H de una posible hipoxemia, también estoy manejando, yugulando una hiperhidrogenemia, es decir, a través de una adecuada ventilación, de alguna forma estoy manejando una potencial acidosis. También debemos de considerar, sobre todo en la actividad eléctrica sin pulsos, una carga hídrica empírica de 1 litro, porque los que a mí me ha tocado en lo personal tratar, la gran mayoría son por sangrados generalmente ocultos. Son pacientes muy pálidos que no tienen un sangrado externo, pero es un sangrado gastrointestinal oculto, o pudiera ser un problema de un aneurisma roto en el abdomen, en fin, pero esa es la principal causa. Por eso sería prudente, ¿verdad?, aconsejable empíricamente, pero repito, nada más en la actividad eléctrica sin pulsos. Y ahí, cuando yo doy este mensaje, luego a todos los paros en asistolia me le indican líquidos. Bueno, si hay sospecha de hipovolemia, adelante, pero en la actividad eléctrica sin pulsos yo sí consideraría la carga, la intubación en los 2 tipos de paro no desfibrilable. Y hago aquí un paréntesis. En el paro cardíaco desfibrilable no es fundamental el abordaje avanzado de la vía aérea. Si se está ventilando adecuadamente con el famoso AMBU, bolsa, válvula, máscara, con ese se puede llevar perfectamente bien todo el paro de tipo desfibrilable. Bien, desde hace ya unos 15 años, se empezó, de hecho desde el año 2000, en cuando aparecieron ya 20 años, por primera vez empezó a hacerse mucho ruido el aspecto de los cuidados posparo cardíaco integrados. Yo recuerdo en mis épocas que una vez que lográbamos ver en el monitor un patrón electrocardiográfico bien organizado, gritábamos todos victoria y todos nos íbamos y dejábamos ahí al interno a que siguiera cuidando al paciente y más tardábamos en retirarnos que en que nos gritaran que ya estaba nuevamente en paro cardíaco. De tal forma que se considera que ese es uno de los aspectos que podrían en un momento dado mejorar la sobrevida. Y entonces, una vez que una víctima se recupera de un paro cardíaco, uno de los estudios fundamentales es la toma de un electrocardiograma. Si yo veo ahí datos francos de un supradesnivel u otro tipo de alteraciones, infradesnivel significativo, o incluso, aunque yo no vea datos electrocardiográficos, si a mí me dicen que esa víctima se llevó sus manos al pecho con un rictus de dolor, es suficiente para, si sale del paro cardíaco, tenemos en 2 horas el término, el lapso, para hacer una intervención coronaria percutánea. En el apoyo ventilatorio en la unidad de cuidados intensivos, si el paciente después del retorno de la circulación espontánea se encuentra inconsciente y para eso, como costumbre, le decimos apriéteme la mano. Si no me aprieta la mano, quiere decir que está inconsciente y es recomendable lo que se ha dado en llamar manejo específico de la temperatura y que anteriormente le llamaban, todavía en el 2010, hipotermia terapéutica, y consiste en enfriar a la víctima a 32 o 36 grados centígrados al menos por 24 horas, ya sea con agua helada a 4 grados centígrados o con mantas térmicas hipotérmicas que se enfríen, o bien con algunas sondas específicas llamadas sondas térmicas que enfrían la sangre. Debemos de procurar que su presión sistólica no sea menor de 90 y si es menor de 90 debemos de manejar esa hipotensión primero con 2 cargas volumétricas y después con inotrópicos y vasoconstrictores, como luego les comentaré. La tensión arterial media debe de mantenerse por arriba de 65 milímetros de mercurio. La oxigenación, el pulso oxímetro debe de ser entre 92 y 98. Y esto es nuevo, esto es de 2020. Todavía en el 2015 era de 94
a 99%. Este es uno de los cambios, por decirlo así, en cuanto a los parámetros que debemos de estar vigilando en el posparo cardíaco. Otro de los aspectos es la determinación de dióxido de carbono al final de la ventilación, si están con el tubo traqueal, evidentemente, que debe de ser entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Ni alcalosis ventilatoria, es decir, que no sea menor de 35 porque trae problemas muy importantes, sobre todo de vasodilatación cerebral en un cerebro que puede estar dañado. Más que vasodilatación, si yo tengo una alcalosis respiratoria, tengo una vasoconstricción y esto me ocasiona más isquemia. Todos ustedes sabrán que en un momento dado en trauma craneoencefálico, a veces para disminuir la presión intracraneana, los hiperventilamos un poco para tenerlos un poco en alcalosis respiratoria. Por lo contrario, si lo tengo en una acidosis con 45 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, viene el reflejo vascular opuesto, una vasodilatación con incremento en la presión intracraneana. Hay otras cosas más, pero por ejemplo, un estudio fundamental también es la electroencefalografía temprana, ya que son pacientes que los tenemos sedados, los tenemos relajados y si están convulsionando no vamos a tener el dato clínico de las convulsiones o simple y sencillamente si los someto a hipotermia terapéutica o mejor dicho, manejo específico de la temperatura para evitar los escalofríos y el temblor, se les tiene relajados y pudiera no hacerse evidente un estatus convulsivo que solamente con electroencefalografías, digamos, seriadas, podríamos detectar, porque cada crisis convulsiva causa mucho mayor daño en el encéfalo si no lo detectamos y no lo manejamos a tiempo. Bien, pues eso es a grosso modo lo que les quería yo transmitir y quedo a la orden. Espero que esta información que les acabo de compartir sea de su utilidad. Sí, doctor. Bueno, pues qué información tan importante que todo profesional de salud, ya sea el equipo multidisciplinario, ¿no? O sea, enfermería, medicina, que son los que están al frente de un servicio así, deben estar a la vanguardia en cuestión de seguirse actualizando de las nuevas propuestas que da las prácticas, las guías de práctica clínica. Y pues le agradezco mucho su tiempo, doctor, le agradezco mucho su clase, su ponencia, y espero que no sea la última vez que podamos verlo aquí por el canal porque es un privilegio para mí. Bien, queda la orden y espero, como te repito, que sea de alguna utilidad para todos aquellos que tengan la gentileza de ver esta presentación. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Y amigos, los invito a que aquellos que no estén suscritos se dejen ahí su suscripción, que me regalen un like y comenten ahí en la cajita de comentarios si les interesa que sigamos subiendo por ahí más contenido de este y nos vemos en la próxima. Gracias, doctor. Hasta luego.